tal? ¿Cómo andan, amigos de A Todo Fútbol? Estamos en una nueva semana, programas especiales que estamos realizando con los protagonistas de la Liga Bonaerense debido a este tema de la pandemia a nivel mundial del coronavirus y bueno, con actividades más que restringidas para toda la sociedad. Estamos hablando de la Argentina y buena parte del mundo y por supuesto, al no haber fútbol, charlamos con los protagonistas para ver cómo están al día de hoy con este tema del parate, cómo entrenan después de jugarse una sola fecha en la Liga Bonaerense. Bueno, estaremos reflejando todo ello con algunos de los protagonistas de nuestra liga, agradeciendo el trabajo de José Bernasconi en cámaras y edición del programa y por supuesto a todos y cada uno de los colegas que a lo largo de cada año nos acercan sus imágenes, a los amigos de Canal 14 del Hortondo, a Javier, a Sebastián, también Alejandro Torres de Villa Cañas, Jorge Junco, nuestro camarógrafo en Murphy y la región, y por supuesto a muchísima gente más de otros canales que nos acercan lo mejor, lo que sucede en la región, ¿no es cierto? Con los distintos informes y las imágenes, los protagonistas, los amigos de Puro Ascenso, a ellos también le agradecemos, y a los de Sueños de Fútbol. A todos ellos un agradecimiento enorme por formar parte de las imágenes, de los protagonistas que nos llegan a nuestro programa Todo Fútbol para Venado Tuerto y la amplísima región. Nos vamos a ir a los primeros consejos comerciales, agradeciendo también a nuestros anunciantes y televidentes de cada programa semanal y luego comenzamos con el desarrollo del programa. Bingo Super Bromo AMED 2020, el bingo familiar con más premios de toda la región. Imagínate. Autos, casas, motos. Mirá, si pegás más de 2 millones en efectivo. AMED 2020. Sorteos diarios, semanales y mensuales. Viajes al Caribe y la espectacular doble chance. Imposible contarte todo en un solo aviso. Pero si te digo que todos los días tenés sorteos, hay órdenes de compra de 500.000 pesos. Premios especiales por pago contado y desde marzo, premios en efectivo todos los sábados. Imagínate. Sabes que la suerte la estás poniendo de tu lado. Bingo Super Promo AMED 2020 viene recargado. El bingo con más premios de toda la región. Contactate ya mismo con tu vendedor amigo en nuestras redes sociales o www.bingosuperpromo.com.ar. Imagínate. Las Leñas Helados 432-600. Telehelado. Date el gusto. Construshop, todo para la construcción. Ladrillos, cerámicos, viguetas, cal, arena, cemento, pisos, tejas y mucho más. Servicio de contenedores Volque Todo. Construshop, Dimer y Ruta 8, teléfono 03462-430-555, Venado Tuerto. Una nueva manera de comprar cubiertas. Tugomería.com.ar. La mayor variedad y stock en neumáticos de todas las marcas. Tugomería.com.ar. La mejor web para encontrar neumáticos. Siguen auspiciando a Todo Fútbol el Rápido Comisiones, Firmat Melincue, Venado Tuerto, teléfono 03465 1566 2216. Pugnali Agroindustrial, distribuidor oficial Bocio de Laval, en Brown 1165 de Venado Tuerto. Comisiones Mendoza, Rufino, Venado Tuerto, teléfono 03382 427 220 o 03382 1567 6045. Mutual Car, tu tarjeta de crédito. Planes de cuotas sin interés. Comisiones Mario Rodríguez, Teodolina, Venado Tuerto, intermedias. Teléfono 03462 1553 2601. Sándwich y pizza Sara Piedra Los Cuatro Hermanos en Santa Isabel. Envíos a domicilio. Teléfono 03462 1556 3624 o 499 759 en Rivadavia 689. La Casa del Galvanizado, Sanitarios, Construcción, Artefactos, Maipú 1367 en Venado Tuerto. Rebel Plus, agua, gas, cloacas en Runciman 57. Panadería Sabino, como siempre, excelente panificación. Variedad en pizzas, pan de miga, para hamburguesas, hojaldrado. Además, facturas, bizcochos, tortas marmoladas, tortas postre
y tortas para cumpleaños y casamientos. Panificación Sabino, con la nobleza del trigo. Quesos y dulce de leche Chamen, elaborados artesanalmente con la mejor calidad. Ruta 94, kilómetro 57. Teléfono 03462 1567 41 49 Chapú. Email info@quesoschamen.com.ar. Cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. Cooperativa Agropecuaria de Murphy Limitada. Cereales, semillas, agroquímicos, fertilizantes, combustibles. Más de 60 años al servicio del productor agropecuario. Cooperativa Agropecuaria de Murphy Limitada. Félix Baraco 552. Teléfono 03462 441 292. Murphy. Bueno, vamos a charlar con Marcelo Sevilla en un año muy particular para el fútbol del país, del mundo, con este parate tan largo por la cuarentena, debido a la pandemia que bueno, nos ha tocado en este año 2020. Y bueno, aprovechamos a charlar más en extenso con todos los protagonistas de la liga y quienes jugaron en su momento en la liga, recorrieron por otros países el fútbol. Y bueno, vamos a charlar con Marcelo Sevilla. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Un gusto. Un gusto, Marcelo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Bueno, Marcelo, la idea es charlar un poco sobre tu recorrido futbolístico para ir llegando también a un momento muy importante de la carrera, entre los tantos que tuviste, seguramente, que es el ascenso con Jorge Newbery, que fue muy importante para la región, así como equipos de esta región en su momento han participado en torneos nacionales. Bueno, le ha tocado a Jorge Newbery ser el primero, de alguna manera podemos decir, el que ha llegado a un torneo nacional, ascendiendo, más allá de otros, como en el caso de Argentino Firmato o Peñarol, para nombrar algunos que han jugado torneos nacionales, donde llegaban digamos, de otra manera. Aquí fue un recorrido bastante largo y difícil para poder ascender, ¿no? Pero si te parece, después lo charlamos. Bueno, Marcelo, contanos a la gente de toda la región cómo ha sido tu inicio en lo futbolístico. Mirá, el primer club en el que me arrimo para comenzar a practicar el deporte, más allá de que el fútbol era una cosa que ya venía conmigo, con mi familia, con mi papá, que de alguna manera creo que me transmitió fundamentalmente la pasión por el fútbol, mi hermano mayor que jugaba. Claro. Así que jugar a la pelota, por lo menos cuando era muy pibito, era una cosa completamente habitual. Cuando yo nací en Cábana, en la provincia de Córdoba, acá cerca de Venado Tuerto. Claro. Me vine a los 8 años para acá. Y en el año 74, cuando viene Boca Junior, la primera de Boca, a inaugurar el Felipe Wilmer de Centenario, yo tenía 10 años y fui, como tanta gente que fue a ver el partido ese día. No sé cómo terminé adentro de la cancha mirando el partido. Bueno, naturalmente me tuve una gratísima impresión de todo el escenario, pero sobre todo lo que me impresionó muy bien fue el desfile de las inferiores de Centenario antes del partido. Entonces volví a mi casa con la idea de que al otro día me iba a sumar a los entrenamientos y a los equipos de Centenario. Y así fue. Así que con 10 años comencé en Centenario y estuve ahí, no recuerdo bien si hasta los 20 o hasta los 21 años, o 22. Hice todas las categorías, desde infantiles, comenzando. Jugamos en aquel momento, creo que fue una de las últimas realizaciones del torneo de Vita, que eran torneos nacionales, primero provinciales y después nacionales. Hicimos un equipo ahí y Centenario participó. Nosotros llegamos a jugar final en Santa Fe.
Y después, bueno, sexta división, quinta, cuarta común y rápidamente, con muy poco en cuarta especial, debuté en primera. Tenía 16 años y debuté en primera. Y bueno, estuve jugando, alternando ahí en primera hasta los 20, no me acuerdo bien si es 20 o 21 años. Se produce un hecho bastante raro en el sentido de que por un error administrativo del club todos los jugadores quedaron libres ese año y yo tomé la decisión de cambiar de club y firmé en Newbery de acá de Venado. Jugué un año en Newbery y después del año en Newbery, que tuvimos una muy buena temporada porque ganamos la Copa de Oro que organizaba la liga, que era una Copa de Oro muy competitiva aquel año, y jugamos semifinal de campeonato oficial. Se había armado un equipo importante y la verdad que tuvimos un muy buen año. Y al año siguiente, que es ya año 86, claro, 86, se inicia todo el proceso del fútbol en la Biblioteca Meguino, que obviamente yo estaba participando ahí en otras actividades. Y bueno, formé parte, por supuesto, de ese proceso, de esa gestación. Y fue la biblioteca entre el 86 y, si no recuerdo mal, el 91, me parece, una cosa así, que dejó de hacer fútbol la biblioteca. Y después de ahí fui a jugar un año a Santa Isabel, a Belgrano de Santa Isabel. Que también se había armado un equipo con muchas ambiciones, con jugadores de Rosario. Y bueno, estuvimos ahí cerca de pelear el campeonato. Al año siguiente me voy para Sarmiento de Maggiolo, que en ese momento estaba en la Divisional B. Estamos hablando ya del 94. Sarmiento de Maggiolo, Divisional B, bueno, salimos campeones, ascendimos a la primera A, jugamos un año más en Maggiolo, y al año siguiente me vengo para Centenario, otra vez, pegando un poquito la vuelta. Sí, claro. Y sí, ya más que como jugador, era una mezcla ahí entre jugador veterano y director técnico, aunque no había hecho el curso formalmente, porque bueno, había una coyuntura muy particular en ese momento en el club, pocos recursos, bueno, en fin, muchos chicos, pero por ahí poca gente de experiencia y pocos recursos para armar algo. Así que un poco como técnico y un poco como jugador, transitamos ahí en Centenario en total como 4 años, hasta el 2000. Ahí ya, la verdad que fue un proceso muy interesante, sobre todo en función de los objetivos originales, que eran promocionar, lograr que Centenario pudiera consolidar toda esa potencialidad que tiene siempre en divisiones inferiores, que le cuesta mucho la transición a consolidar esos equipos en primera. Y bueno, ahí se promocionaron muchos jugadores y se hicieron campañas, la verdad que muy protagónicas. Así que hasta ahí llegué al 2000, ya dejando de jugar, por supuesto. Estuve un año sin hacer ninguna actividad, ni jugando ni dirigiendo. Y después en el 2002, en el 2003 estuve en San Martín de Chobé, porque en el 2002 hice el curso de técnico. Seguía vinculado al fútbol, pero no dirigiendo. Puedo tener a lo mejor acá, se empiezan a hacer muchos años, y tampoco le presté demasiada atención nunca a eso. Además, pero puede haber un pequeño error, pero la secuencia es esa. Además, estuve dirigiendo San Martín de Chobet, y al año siguiente, ya con el curso terminado de técnico, arranco el proceso en Sarmiento de Maggiolo como técnico.
Te iba a decir, además uno no anota día por día todo lo que hace, porque si no sería una locura, digo yo, no sé. No quería dejar pasar, antes de charlar de la etapa como técnico, de la etapa como jugador de la Biblioteca Meguino, porque acá en la región vos ves las publicaciones, los recordatorios del éxito que fue la Biblioteca Meguino, del equipo de fútbol, que me imagino el gran esfuerzo que habrán hecho todos los que participaron, porque, a ver, no estamos hablando de, no sé, no conozco, pero ¿cómo se financiaba el funcionamiento de la biblioteca? Me imagino el esfuerzo personal, que también pasa ahora, ¿no? Con los directivos, porque no es fácil sostener un club para que esté allá arriba en la pelea por el campeonato, ¿no? Y bueno, ¿qué te dejó toda una esa etapa de la cosa, biblioteca? a ver, sí, el desafío económico era uno de los desafíos enormes, gigantes, pero probablemente no el más grande. Claro. Ahí, por supuesto, la primera cosa es que nadie cobraba, ni el que dirigía, ni el preparador físico, ni tampoco los jugadores. Creo que eso fue una de las fortalezas que tuvo, porque bueno, todo el mundo se acercó por vocación y por pertenencia y por identidad y por deseo, ¿no? Y se sostuvo ahí por eso. Claro. Había muchos chicos que evidentemente tenían la posibilidad de jugar en otro lugar, probablemente en mejores condiciones de estructura, con mayor comodidad y seguramente también ganando algún dinero, que bueno, a veces no es demasiado, a veces sí, pero siempre forma parte de una posibilidad, de un estímulo que obviamente mucha gente lo necesita. Y ahí todo el mundo resignó eso para tratar de fortalecer una movida que tenía que ver con, a ver, se unen varias cosas. Nosotros éramos un grupo que teníamos experiencia de jugar, estábamos jugando al fútbol y que transitábamos la biblioteca porque nos gustaban otras actividades. Claro. La biblioteca que estaba en un proceso que se vinculaba con la apertura de la democracia en Argentina, es decir, que comenzaba a haber nuevamente la posibilidad de abrirse al intercambio, a la libertad de lecturas, a la creatividad, a la posibilidad de producir cosas sociales y públicas que estaban naturalmente prohibidas o restringidas en etapas anteriores. La biblioteca de alguna manera como espacio físico también funciona como un lugar de encuentro de pibes que andaban buscando también sus deseos, sus sueños, sus cosas, sus inquietudes. Y bueno, comenzamos jugando al fútbol ahí en la biblioteca los sábados a la tarde, después de comer un asado, como cualquier grupo de amigos. Y un día participamos de un torneo de fútbol 5 que organizaba Newbery, y bueno, y ahí fuimos con todos los recursos y las estéticas que había en la biblioteca, por eso eran originales para el ambiente del fútbol. Porque ahí fueron los chicos que fueron con sus instrumentos musicales los que hacían música, con sus disfraces los que hacían teatro, y bueno, con todo ese colorido y ese ideario también de cosas, ¿no? Muchas ganas de vivir, por decirlo de una manera, porque bueno, era un promedio de edad entre 15 y 25 años la mayoría de las y los protagonistas. Claro. Como te decía, la democracia era la posibilidad, se abría después de un tiempo feo, se abría como una prometedora posibilidad para vivir, no para hacer otra cosa en particular, pero sí para crear, sí para conectarse, sí para relacionarse, sí para expresarse en definitiva. Y el fútbol fue también eso en la biblioteca. Una manera de expresar probablemente cierta disconformidad que el grupo de pibes que jugamos ahí, o de insatisfacción que traíamos de una manera de que el fútbol estuviera organizado, y sentimos que ahí teníamos la posibilidad de armarlo y hacerlo a nuestro gusto y a nuestro criterio y con nuestras ocurrencias en definitiva. Pero bueno, claro, había un montón de dificultades, no teníamos cancha, en fin, el proceso es largo. Sí. Y también hubo que cumplir un montón de protocolos burocráticos, afiliarse a la liga, conseguir una cancha. Se hizo un acuerdo con la gente de San Eduardo, que no tenía la cancha funcionando en ese momento. Claro. San Eduardo funcionó como un lugar de cobijo y de contención también.
Y después se termina armando un equipo de fútbol importante también, que bueno, también imbuido por los mismos criterios y por las mismas ideas que circulaban ahí adentro de la biblioteca en otras cosas, que era la gana de conocer, la gana de crecer, la gana de competir, hizo que, bueno, el equipo incorporara procesos de entrenamiento, competiciones. Nosotros decíamos no teníamos ningún tipo de dinero y sin embargo nos animamos a jugar en los torneos regionales, como serían de hoy el torneo del interior. AIDA, sí. Con suerte dispar, pero bueno, tenemos que pensar, como te digo, que no teníamos ni siquiera un auto para ir para viajar, así que se hizo con mucho corazón y bueno, ese corazón también se trasladó a la cancha. Y la propuesta general evidentemente fue motivadora para un montón de pibes que se acercaron también y se terminó armando un buen equipo de fútbol que entrenaba con mucha seriedad, que por competir levantó su nivel. Claro. Y bueno, que trasladado acá al equipo de la competición de la liga nos permitió ganar 2 campeonatos seguidos. Sí. Y uno de una manera impactante porque, bueno, un equipo, el nuestro, que ganó los primeros 16 partidos. Claro. No es que invicto, sino que cuando todavía la puntuación era por 2 puntos. Así que sale campeón 5 fechas antes de que termine el campeonato. Bueno, todo eso evidentemente es en un punto irrepetible como experiencia porque está unido a un montón de otros procesos que estaban simultáneamente sucediendo. Creativos, de búsqueda, literarios, artísticos, culturales, en fin. Y creo que esa estética y esos recursos invadieron el fútbol favorablemente y lo enriquecieron. Y bueno, le dio un toque de originalidad que hace que con el paso del tiempo, por supuesto, se recuerde cada vez más, cada vez mejor también. Sí. Y como bueno, como también la movida de la biblioteca en general trascendió, no solo el fútbol, que compitió, que fue a jugar a Rosario, que fue a jugar a Casilda, que fue a jugar por todos lados. También la biblioteca trascendió y bueno, eso fue nota en varios medios de comunicación en aquel momento y todo tomó una trascendencia muy grande. Y bueno, quedó en la memoria, por un lado, lo que quedó en la biblioteca, que son los antecedentes, los libros, la construcción, el crecimiento edilicio. Y también que quedó en la memoria como una experiencia de jóvenes que tenían ganas de hacer cosas, que se atrevieron a encararlas, con sus errores también, porque es imposible a esa edad no cometer errores, a ninguna edad, pero a esa edad más todavía, porque bueno, por ahí el ímpetu te lleva a desdeñar algunos elementos y por ahí suelen ser a veces contraproducentes. Y bueno, claro. Y también tuvo un proceso de ruptura cultural, porque la misma estética que el equipo trasladaba a la cancha, la misma bandera que el equipo trasladaba a la cancha, eran evidentemente elementos extraños en el ambiente habitual del fútbol. Claro. Y bueno, eso también nos generó muchísima resistencia, que hoy, viste en la historia, nadie recuerda, y bueno, y todos preferimos olvidar, pero que en algunos casos eran severas, eran importantes, resistencias, digamos, en el sentido del desprestigio personal, de cierto encasillamiento injusto sobre la vida personal o colectiva de ese grupo, o de la gente que se vinculaba con eso, que bueno, había que afrontar también en la vida cotidiana y en la vida familiar de cada uno. Creo que hubo la suficiente convicción como para sostenerlo, llevarlo adelante y después, como dice el refrán, el tiempo es un gran autor y en general escribe el final correcto. Bueno, creo que en este caso sucedió así. Y quedó la marca registrada de la biblioteca. Quedó la marca, sí, exactamente. Indudable. Sí. Grandes jugadores, porque bueno, para ganar la liga, digamos que no solo alcanza por ahí con entusiasmo o con practicar, sino las condiciones de cada uno las hicieron valer, ¿no es cierto? Y llegaron a... Claro. Sí, que había, como te digo, se reunieron, como siempre debe suceder,
la voluntad, el espíritu del grupo tirando para adelante, muy buenos jugadores a los cuales se terminó de completar de lo que era el grupo original. Claro. Obviamente se sumaron otros compañeros que por una cuestión de amistad o de afinidad con la movida se sintieron involucrados e invitados. Nosotros también hicimos un trabajo de preparación física muy serio. Me acuerdo que en aquel momento Rubio, que era el técnico, trajo un profe que trabajaba en el ferrocarril oeste de Greenwald, con toda la innovación en la metodología de trabajo de aquella época. Por ejemplo, fuimos el primer equipo de la zona en usar el trabajo de gimnasio y de fuerza aplicado al fútbol, que hasta aquel momento, Ferro ya había empezado a romper ese paradigma, hasta aquel momento se veían como actividades contradictorias, como que era absolutamente negativo hacer fuerza para jugar al fútbol. Bueno, todas esas cosas, sumado también al hecho de competir, que también levanta el nivel si vos tenés capacidad para responder, bueno, terminaron generando ese equipo muy competitivo y que además jugaba bien, esa es la realidad. En la última etapa como jugador estuviste en Centenario y se juntó ahí la última etapa como jugador, puede ser la primera como técnico cuando estuvieron cerca de ganar el campeonato, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, pero ahí, como te decía, un poco obligado por las circunstancias del club, hacía más las veces de técnico en alguna oportunidad, pero he jugado algún partido también. Claro. Es una situación que no recomiendo, porque salvo por una emergencia, que el mismo jugador haga las veces de director técnico o de coordinador del grupo. Pero ¿qué pasa? Eso es una cosa que ahora obviamente ha quedado como muy fuera de lugar, pero que hace 25 años atrás y de ahí para atrás eran situaciones bastante habituales y frecuentes. Pero claramente es una mezcla de roles que no la recomiendo, no me parece que sea positiva y que termine siendo valorable. Pero también hay una realidad, que muchas veces tiene que ver con la economía, con la posibilidad de la estructura de un club, que, bueno, no tiene por ahí el personal adecuado, no tiene la gente, no tiene el dinero para contratar a nadie. Y bueno, así como muchas veces el dirigente tiene que hacer de canchero y pintar la cancha, lamentablemente eso, y sigue pasando todavía, menos en primera división, pero sigue pasando mucho en divisiones formativas, por ahí hay una mezcla de roles. Y sí, se armó un equipo, como te digo, estuvimos 4 años, con suerte de dispar, pero con una idea original y primigenia de promocionar pibes genuinos, que eso evidentemente funcionó muy bien porque muchos de esos chicos después jugaron 10 años o 12 años en primera división. Lamentablemente no, la mayoría no en Centenario porque después se terminaron yendo, pero en ese momento el proceso de transición de intermedias a primeras se logró. Y nosotros el último año que estuvimos jugamos semifinales, y al año siguiente, con una renovación, ya con otro cuerpo técnico y otra gente, que fue Javier Becher, y algún recambio de jugadores, pero fue un equipo que jugó la final. Claro. Ya un Centenario más reforzado que el que teníamos nosotros, pero con varios de esos pibes que habíamos promocionado en ese proceso. O sea que fue una cosa muy valiosa. Y bueno, yo también en ese sentido tenía la relación de identidad con el club por haber jugado muchos años en inferiores. Totalmente. Así que para mí era de alguna manera volver a un lugar conocido, más allá de que naturalmente cambian mucho las cosas, 10 años después hay otra gente, muchas veces hay otro espíritu y por supuesto también el mundo cambia. Pero bueno, era un poquito una vuelta ahí que la viví bien, la viví con, como te decía, con mucha energía, en medio de un proceso muy claro de objetivos, y la única cosa que en realidad, si querés, no me hizo ruido en todo eso es que por ahí tenía que mezclar los roles, que bueno, como te digo, no es una cosa que recomiendo, pero que las circunstancias nos obligó a hacer. Me habías dicho que habías estado un tiempo en San Martín de Chobet y después llegó lo de Sarmiento de Magiolo.
Claro, después de eso yo al año siguiente no dirijo, después me enfoco en seguir vinculado al fútbol, yendo a la cancha, etcétera, pero me enfoqué en hacer el curso de técnico. Claro. Si en el curso terminado, en el 2003, voy a Chovet a dirigir. Ya sí es la primera experiencia formalmente como técnico. También por cuestiones más vinculadas a la economía del club, finalmente me termino viniendo antes de que termine la temporada, pero ya en un momento que el proceso fundamental se había cumplido, habíamos hecho la verdad que una gran campaña, el campeonato tenía otro formato de competición y de definición, y la verdad que hicimos una muy buena temporada, pero como te digo, por ahí por cuestiones que tenían que ver básicamente con la economía del club, en el sentido que estaba muy complicado sostener los viáticos, etcétera, era un momento propicio para dejarlo. Después, lamentablemente, uno dice, habría que haber hecho un esfuerzo para buscarle una vuelta, porque justamente venía la parte más linda, que era la parte del final, donde San Martín había clasificado un campeonato muy duro que terminó finalmente ganando Unión y Cultura. Claro. 2003. Y en el 2004, claro, iniciamos todo el proceso en Sarmiento de Maggiolo, que bueno, Maggiolo tenía una gran deficiencia de estructura para entrenar, para trabajar, pocos recursos de divisiones inferiores, también por una cuestión de infraestructura del club. Así que se armó ya el año anterior, que no habíamos estado nosotros, Sarmiento había armado un equipo ambicioso y había llegado a jugar semifinales. Y nosotros fuimos en el 2004 y bueno, con la premisa obvia de pelear el campeonato. La verdad que se hizo un esfuerzo gigante porque se llevaron muchos jugadores de afuera, la logística y la ingeniería para poder entrenar y estar medianamente en igualdad de condiciones con los equipos protagonistas era complicada para nosotros porque, bueno, juntar a la gente, reunirla era difícil, es complejo, es caro. Claro. Y teníamos que competir con equipos que estaban ya, como María Teresa, el propio Unión y Cultura de Murphy, que venían ya con una organización mejor armada y una estructura de equipo mucho mejor preparada. Pero bueno, encima de eso tuvimos episodios que suelen pasar en cualquier temporada y en cualquier club, de lesiones o bueno, algún accidente fuera de lo previsto, que nos complicó un poco más, pero bueno, la verdad que con un grupo notable, con un corazón tremendo, además de buenos jugadores, pero sorteando dificultades increíbles, nos sobrepusimos y logramos el objetivo y salimos campeón jugando la final con María Teresa, ganando de visitante 1-0 en María Teresa y empatando 2-2 en Maggiolo. Bingo Super Promo AMED 2020. El bingo familiar con más premios de toda la región. Imagínate. Autos, casas, motos. Mirá si pegás más de 2 millones en efectivo. AMED 2020. Sorteos diarios, semanales y mensuales. Viajes al Caribe. Y la espectacular doble chance. Imposible contarte todo en un solo aviso. Pero si te digo que todos los días tenés sorteos, hay órdenes de compra de 500.000 pesos. Premios especiales por pago contado. Y desde marzo, premios en efectivo todos los sábados. Imagínate. Sabes que la suerte la estás poniendo de tu lado. Bingo Super Promo AMED 2020 viene recargado. El bingo con más premios de toda la región. Contactate ya mismo con tu vendedor amigo en nuestras redes sociales o www.bingosuperpromo.com.ar. Imagínate. Tu casa con un mínimo anticipo y hasta en 30 cuotas fijas sin interés. Aprovecha esta gran promoción. Ahora podés llegar a tu casa. Llámanos al 0800-888-8030 o acércate al nuevo domicilio. Ovidio Lagos 67. Las Leñas Helados. 432-600. Tele Helado. Date el gusto.
Avalse SRL, productores asesores de seguros. Operamos con prestigiosas compañías del mercado. Comercializamos seguros de automotores, integrales de comercio, granizo, combinado familiar, cauciones, responsabilidad civil, etc. Avalse SRL, Alvear 621, teléfono 438-222, 431-720, Venado Tuerto. Panadería Sabino, como siempre, excelente panificación. Variedad en pizzas, pan de miga, para hamburguesas, hojaldrado. Además, facturas, bizcochos, tortas marmoladas, tortas postre y tortas para cumpleaños y casamientos. Panificación Sabino, con la nobleza del trigo. Quesos y dulce de leche Chamen, elaborados artesanalmente con la mejor calidad. Ruta 94, kilómetro 57. Teléfono 03462 1567 41 49 Chapur. Email info@quesoschamen.com.ar. Construshop. Todo para la construcción. Ladrillos, cerámicos, viguetas, cal, arena, cemento, pisos, tejas y mucho más. Servicio de contenedores Volquetodo. Construshop. Dimer y Ruta 8, teléfono 03462 430 555, Venado Tuerto. La Casa del Galvanizado. Agua, gas, cloacas, sanitarios, grifería, todo para el agro. La Casa del Galvanizado. Maipú 1367, teléfono 03462 423 643, Venado Tuerto. Como que no sé. En 2 horitas en mi oficina. Eso. En 2 horitas, sí, claro que. Cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. Tinglados y Galpones SRL, más de 20 años fabricando con calidad, una marca que inspira confianza. Construimos estructura tipo alma llena, cubre hidráulica de perfil conformado y ángulo. Tinglado a 2 aguas de hierro redondo reticulado, pista tambo. Tinglado parabólico de hierro redondo reticulado. Galpón parabólico. Galpón a 2 aguas con alero adosado. Atención personalizada. Visite nuestras obras terminadas y compare. Nuestro patrimonio es resultado, terminación, responsabilidad, seriedad. Tinglados y Galpones SRL. Desde áreas para toda la región. Avenida Sarmiento, esquina Corrientes. Telefax 03468 441 029. Arias, Córdoba, Argentina. Títulos oficiales. Escuela inscripta en el Ministerio de Educación. Abierta la inscripción en Avenida Falucho 699. Laboratorio Argentino. Horario de 8 a 12 y de 15:30 a 19:30. Preparamos alumnos desde hace 25 años. Nueva modalidad de curso online a distancia. Ingresá en www.recibidoresdegranos.org. Curso de recibidores de granos. Laboratorio Argentino. Cooperativa Agropecuaria de Murpi Limitada. Cereales, semillas, agroquímicos, fertilizantes, combustibles. Más de 60 años al servicio del productor agropecuario. Cooperativa Agropecuaria de Murpi Limitada. Félix Baraco 552. Teléfono 03462 441 292. Murpi. Así que bueno, el año siguiente nos quedamos ahí en Sarmiento, el equipo se renovó un poco, pero hubo una base que se mantuvo, y volvimos a salir campeones en el 2004. Sí, sí. 2004 y 2005, exactamente. Sí, señor. Y en el 2006 nos venimos para Newbery. Claro. Iniciamos el proceso de Newbery, junto con nosotros se vienen varios de los chicos que estaban jugando en Magiolo. Hicimos una mixtura muy potente con algunos de los pibes que ya eran genuinos de Newbery, que estaban en el club. Así que se armó también un equipo muy competitivo, un año muy difícil, muy exigente, con muchos equipos muy buenos. Y también el campeonato tenía una ligera diferencia con el formato actual. Pero bueno, terminamos, se jugaba una fase final de 4 equipos,
a la que llegamos Hugues, Belgrano de Isabel y María Teresa y nosotros, y Newbery. Y llegamos al último partido dependiendo no solamente de nuestros resultados, sino también de que se diera otro en la otra cancha. Sí. Nosotros debíamos ganarle a María Teresa y necesitábamos que Hugues y Belgrano y Isabel empaten, que no gane ninguno. Claro. Y se dio ese resultado, salimos campeones otra vez. Así que para Newbery fue un logro tremendo porque, un poco como Magiolo, después de 50 años salir campeones, en este caso Newbery, obviamente un equipo con muchos campeonatos, con una gran tradición, también Sarmiento, pero Sarmiento en algún momento se fue a otra liga, en algún momento no hizo fútbol. Newbery es realmente uno de los clubes fundantes del espíritu de esta liga. Y bueno, entonces tenía también esa significación especial. Y en el 2006, bueno, y en el 2007 la liga nos manda a jugar a la B, porque bueno, había habido un acuerdo 10 años atrás o 12 años atrás que se iba a probar con un formato de A y B durante un tiempo. Después se iba a probar con un campeonato unificado, que es el que habíamos jugado, y después se volvía al formato de A y B. Y Newbery en el momento ese estaba en la B, así que tuvimos que volver a jugar en la B. Increíble. La paradoja de salir campeones e ir a jugar a la B. Increíble. Sí, una cosa de loco. Pero bueno, y lo aceptado porque estaba así planteado y así firmado y así acordado, así que hubo que respetarlo. Y bueno, salimos campeones en Primera B también, ganamos el campeonato, así que ascendimos. Claro, sí, recuerdo. Sí. Así que bueno, veníamos, la verdad que de campeonato en campeonato, era una cosa impresionante. Y en el 2007, ya jugando Primera A con Newbery, claro, 2007, 2008. 2008. En el 2008, en 2007 ascendemos, en el 2008 jugamos otra vez campeonato en la A y jugamos finales con Belgrano de Isabel. Sí. Y perdemos por penales la final. Con el recordatorio, en un momento que Marcelo, que en el primer partido habían ganado por una diferencia. Habíamos metido 6 goles, claro. Bueno, a partir de esa definición quedó modificado el reglamento, entonces en el tercer partido se contabilizan la diferencia de goles y en este caso hubiéramos salido campeones. Pero bueno, la historia fue así y la perdimos por penal, que siempre deja un gusto muy agrio y muy amargo, porque bueno, jugarlo en el partido y perderlo es una cosa. Perderlo por penales por ahí es un poquito más desagradable. Y en el 2008 volvemos a jugar la final, en este caso la ganamos la final. La final se la ganamos a Rivadavia. 2009. ¿Cierto? Puede ser. 2008, en 2009 le ganamos la final a Rivadavia. Sí. Y 2010 volvemos a salir campeones y ganamos la final a Teodelina. Sí. En esos años, a propósito, en esos años ya con Newbery estaban ahí con los comienzos de las participaciones de Newbery. Claro, en el 2009, ya a fines de 2009 jugamos el primer torneo argentino C de aquel momento. Claro. Ganamos la fase y quedamos eliminados en la primera llave. Sí. En el segundo año volvemos a ganar la primera fase de grupo y quedamos eliminados en la segunda llave. Partido muy accidentado, muchos problemas, no sé si te acordás, en Carcarañá, que el equipo sufre la agresión, que invaden la cancha, bueno, fue un episodio muy grave, muy desagradable. Y en el partido posterior vamos a jugar a Arroyo Seco y quedamos eliminados allá, pero con un equipo que estaba diezmado por expulsiones, por lesiones y realmente muy quebrado en lo anímico, porque aparte habíamos tenido compañeros muy lastimados, con episodios realmente muy desagradables. Y al año siguiente, el 2011, que yo ya no dirijo, 2011, jugamos, fin de 2011 jugamos el Argentino C, y ahí lo ganamos, en realidad ascendemos, porque llegamos hasta la final con San Martín de Formosa, también sucede ese episodio de la quita de puntos, y ganamos en promoción contra Famaillá de Tucumán, totalmente, y ascendemos. 2011, efectivamente. Y bueno, ya después ese 2011
Yo ya me quedo dirigiendo Argentino B nada más en Newbery. Sí, sí. Dirijo, creo que el primer semestre, sí, del Argentino B dirijo los 2 campeonatos y después ya el año siguiente, creo 2012, me quedo dirigiendo solamente Argentino B porque era imposible hacerlo bien las 2 cosas. Sí, sí. Así que con planteles estuvimos hasta... y que por ahí hacía difícil trabajar, digamos, en estar en los 2 lados, ¿no? Era complicado. Claro, porque aparte era un Argentino B muy competitivo, muy competitivo. Pensá que de esos equipos que enfrentábamos, la mayoría terminó ascendiendo a Argentino A y Nacional B, porque Juventud Unida de Gualeguaychú, el equipo de Las Parejas, Deportivo Las Parejas, Atlético Paraná, Defensores de Pronunciamiento, todos equipos que ascendieron, Argentino A y Nacional B. Y eran todos rivales directos, el mismo equipo de San Nicolás. Así que era exigente. Aparte había una cosa, era la primera vez que un equipo ascendía y competía formalmente a nivel torneo de ascenso y no había la gimnasia, la experiencia, no solamente deportiva, sino institucional, que significaba someterse a una competencia de esa exigencia. Pero bueno, lo hicimos la verdad que con mucha dignidad, muy bien, jugando, como te digo, en un altísimo nivel del campeonato, con grandes rivales y estando siempre ahí en la posibilidad de clasificar. Y yo me voy a fines del 2012 de Newbery, cuando se había jugado el primer semestre, porque el calendario del Argentino B era distinto ya que el campeonato de liga. Sí, sí. Para llegar a ese ascenso, bueno, pasaron, como vos comentabas bien, un año que bueno, con Newbery queda eliminado en una fase, al año siguiente la otra, pero digamos que se fue conformando un equipo con jugadores de excelente nivel, ¿no? Que incluso estando después en el fútbol profesional, como Joel Amoroso, bueno, Orlando Caruso, y tantísimos jugadores de Newbery como un Pochettino, ¿no? Que es un jugador que ha estado en el fútbol profesional, un Jaime, para nombrar algunos, ¿no? De ese gran, era un gran equipo. De hecho, Marcelo, cuando jugabas como local, le ganaste 3-0 a Pronunciamiento, fuiste allá y volviste a ganar por una buena diferencia. Sí. Incluso fue un campeonato que realmente también ha quedado en la memoria de la gente ese equipo, porque además de tener grandes jugadores, la verdad que terminó jugando un gran fútbol, muy efectivo en los resultados, pero además muy agradable en el espectáculo para ver. Jugó un gran campeonato que fue de menor a mayor, arrancamos como todo equipo que recién sale de una pretemporada con deficiencias, con dudas, y entre el tercer y el cuarto partido el equipo terminó de afianzarse, encontró su rendimiento, encontró las posiciones y realmente terminó generando una cosa de alto vuelo futbolístico. Como vos muy bien decís, no fue una cosa que se construyó en la previa, sino que venía de un proceso que, en ese sentido, Newbery, Ceresole, que era el presidente del club, todo el grupo de trabajo que conducía el fútbol en ese momento, tuvo una enorme virtud que fue sostener con coherencia y con sistematicidad, año tras año, una misma política en ese sentido. Lo cual permitía que uno, llegado a fin de temporada, evaluaba qué cosas funcionaron bien y qué cosas deberíamos mejorar o podríamos fortalecer, y sobre ese presupuesto de cosas se avanzaba un poquito. Entonces, lógicamente, era un proceso de crecimiento muy sostenido y muy sólido. Y eso dio también como resultado que, bueno, Newbery creció en su estructura de trabajo, creció en su estructura interna de entrenamiento, creció también como equipo, como producción futbolística, así como crecieron sus divisiones inferiores, y en primera división se termina armando una estructura realmente muy competitiva, con excelentes jugadores, y entre otras cosas además con jugadores que eran en un 95% jugadores de la región, de Venado, de la región. Que nosotros en aquel momento lo hicimos sobre todo por una cuestión de posibilidades, no tampoco porque había un criterio de decir no, si es de otro lado o no. Era simplemente que al ser de la región, a nosotros nos daba la posibilidad de que
el desarrollo cotidiano del trabajo fuera más factible, tenerlo todos los días a los jugadores, porque si no, volvemos a lo de siempre, la estructura de traer a un jugador que de afuera a vivir o que viaje todos los días, eleva los costos, dificulta el rendimiento, dificulta la calidad de trabajo y termina conspirando contra el rendimiento. Yo creo que en ese sentido también, bueno, terminó siendo una fortaleza, porque con ese equipo, además, seguramente ayudado por los muy buenos resultados, creo que se terminó identificando gran parte de la historia del fútbol de la región, del fútbol de la liga, porque en los últimos partidos iba gente de todos los clubes a verlo, además de que el equipo jugaba bien y daba una contraprestación deportiva muy valorable, porque creo que hubo una gran identificación, porque además formaba parte de un viejo desafío, de un viejo anhelo, de una vieja cuenta pendiente que teníamos nosotros como todos protagonistas de este fútbol, que era, lograr desde un marco de liga y desde una zona con recursos y posibilidades humanas y económicas, desarrollar una estructura que nos permitiera decirnos a nosotros mismos, bueno, sí, podemos, nosotros también, como Rafaela, como San Nicolás, o como las parejas, por decir ejemplos cercanos, jugar estos campeonatos, hacerlo y hacerlo con dignidad. Creo que en ese sentido tuvo un enorme valor simbólico el ascenso de Newbery, por el proceso como se dio, por el acompañamiento que tuvo, por cómo se gestó ese equipo, cómo se fue gestando, además del tiempo, porque la gente que se involucró era toda gente que teníamos pertenencia e identidad con lo que estaba sucediendo. Entonces creo que el logro se valoró doblemente. Y de hecho en las finales, empezando por lo de San Martín de Formosa, fue una victoria contundente en el partido de ida, después vinieron todos los temas legales, jugar la revancha allá, que un partido que estaba 2-2 y que yo creo que, bueno, la actuación del árbitro tuvo mucho que ver para que terminara a favor del local, pero además de eso, no sé cómo hubiéramos terminado, quienes estaban... No, daba la sensación de que no había posibilidad de que eso terminara de otra manera, de como... Sí. Recordar nada más que la anécdota de que no nos dejaban entrar a la cancha, al equipo no lo dejó entrar a la cancha Gendarmería hasta faltando 15 minutos para el inicio del partido. Totalmente. Había 15.000 personas en el estadio y uno de los protagonistas no lo dejaban entrar. Claro, sí. Sí, son las... A ver, es el reverso de lo lindo del fútbol todo eso, que evidentemente está y existe y en este caso nos tocó vivirlo a nosotros. También tuvimos que pasar y sortear situaciones muy complejas y muy graves en la promoción con el equipo de Tucumán, de Famaillá. Sí. De hecho, el segundo partido no terminó, toda la gente de Venado que había ido a ver el partido terminó refugiada dentro de un vestuario, agredida bueno, en fin, toda una situación realmente muy grave, muy, muy grave. Y bueno, ya después, con el ascenso que se confirma, vino la participación, como vos ibas mencionando, año tras año, en el Argentino B o Federal B, así fue cambiando de nombre. Después, bueno, vos te vas, llega Adrián Tafarel a la conducción del equipo, hasta que, bueno, Newbery, digamos, termina cambiando de categoría, ya no participando. Pero bueno, un poco era la idea, ese recordatorio de tu trayectoria y de lo que fue ese 26 de junio del 2011, yo creo que como vos lo decís, algo esperado por esta región, de decir, tenemos un equipo a nivel nacional que llegó por mérito propio, ¿no? Con las calidades suficientes. Y también encima tiene un equipo que venía, como decíamos, sumando adhesiones y acompañamiento y solidaridad. Después, con todo el episodio legal, burocrático, reglamentario, extraño, después policial, entre Formosa, Tucumán, toda esa definición se dilató como un mes y pico, un mes y medio. Lo que hizo toda esa transición realmente muy complicada, sobre todo para los propios jugadores, para los protagonistas, porque entre la sensación de despojo y de injusticia, también había que seguir jugando y sobreviviendo y sosteniendo el entrenamiento y la motivación y la fortaleza anímica para jugarlo.
Por eso creo que el desahogo fue tan grande y de hecho yo no recuerdo, sinceramente, a lo mejor seguramente puede alguien decirme no, tal cosa y seguramente va a ser así, pero la recepción social que hubo cuando Newbery esperaban al equipo volviendo de Tucumán después del ascenso fue una cosa extraordinaria y otra vez llena de gente que no era solamente de Newbery, de ninguna manera, porque fue multitudinario, fue muy genuina, fue muy sincera, el saludo, la recepción, y fue muy multitudinaria, evidentemente excedía al club en sí mismo, y era en ese caso sí, Newbery un representante de todos nosotros, pero no digo solamente de todos los clubes, sino de todos los años de la historia del fútbol de nuestra región, que produjo, aisladamente hasta ese momento, había producido grandes representantes, grandes jugadores, que bueno, algunos jugó allá, el otro jugó acá, pero bueno, era la primera vez que lo tenía como club, como equipo, un club representante, un equipo, jugadores propios, pibes que andaban todos los días cruzando teros en la calle, que de golpe habían asumido una representación que la verdad que lo llevaron adelante desde lo futbolístico con enorme capacidad, pero también desde lo humano, con una enorme fortaleza anímica y psicológica, porque la verdad que tuvieron que sortear situaciones muy críticas y exigentes. Después de esto, bueno, tu vida de Newbery, vinieron otras etapas trabajando con el cuerpo técnico, bueno, en Villa Cañas, con ascenso de por medio, en el Hortondo, en Peñarol también hubo un ascenso de por medio, y la etapa en Rivadavia, que fue lo último en lo que estuviste, ¿cierto?, trabajando. Y bueno, llegamos a este año. El fútbol empezó, se jugó una fecha, de ahí en más pasaron prácticamente 4 meses, no tenemos fútbol, increíble. No tenemos fútbol, tremendo. Bueno, increíble. Yo creo que un tiempo para algunos aprendizajes de algunas cosas, de la tecnología, de ver películas, ver series, ver un montón de cosas, pero ahora se está hablando de que en agosto se empezaría a practicar. Por ahí hubo una posibilidad hace poco tiempo de empezar a practicar en esta región y en otras seguramente, en Santa Fe se iba a hacer, pero vino la orden desde Buenos Aires. Como no se practica en Buenos Aires, no se practica en ningún lugar del país. Bueno, en agosto ya hay un protocolo de AFA como para que empiecen todos los equipos a practicar, ¿cierto? Por lo menos para que los equipos, como charlé también con otros jugadores, colaboradores, tengan alguna preparación este año, algo que se pueda jugar, y el año que viene, a lo mejor temprano en febrero, empezar a jugar de nuevo, ¿no? Porque por lo que queda del año van a necesitar tiempo para prepararse antes de jugar. Sí, la verdad que la situación es completamente inédita, extraña y muy complicada, porque al no tener uno un horizonte de cierre, porque hay momentos en que parece que la cosa tiende a mejorar y a solucionarse, y después de golpe aparecen episodios que vuelven todo para atrás. Yo veo muy compleja la vuelta a los entrenamientos en el fútbol amateur, porque respetar los protocolos en primera división es mucho más sencillo. Primero porque hay otra estructura, porque hay otro financiamiento, porque es otra posibilidad, porque el sostenimiento de ese fútbol tiene mucho más que ver con cuestiones profesionales y empresariales. Pero acá no solamente no está dotado los clubes de la estructura ni de la infraestructura, tampoco el personal a cargo necesariamente está preparado. Y tampoco está la posibilidad en la mayoría de los casos de desarrollar desde el punto de vista de la inversión todo eso de un momento para otro. Mientras tanto, la particularidad de este virus lo hace muy complejo, porque ¿cuál es el riesgo? Bueno, todos lo sabemos, todo puede funcionar muy bien hasta que aparezca un caso. ¿Y qué hacemos en ese momento? ¿Volvemos todo para atrás? Es además un tipo de deporte de mucho contacto, de mucho intercambio físico, así que todas las posibilidades de contagio están a la orden del día ahí. Por supuesto que todos, uno que ama el fútbol, el que trabaja, el que juega,
está ansioso de que esto se resuelva lo antes posible. Pero a mí me parece que vamos a tener que armarnos de paciencia, porque particularmente a nivel amateur lo veo mucho más lejano de que se instruyan las estructuras como para que se pueda asumir la responsabilidad de juntar a la gente para jugar al fútbol o para entrenar. Porque ahí está la otra cosa. Hay que hacerse responsable después de juntar a la gente, que los protocolos se cumplan, porque ¿quién se hace cargo de eso después? Estamos viendo que en medio de una situación donde hay por ahí estructuras que están especializadas en eso, hay problemas, imaginémonos. Entonces, es factible que, yo sé que para Primera División se está hablando de que en agosto, si no sucediera nada extraño, se podría volver a algún tipo de entrenamiento. Pero eso es para los equipos profesionales. Yo acá, a nivel amateur, me parece que, ojalá me equivoque, vamos a tener que ser un poco más pacientes, sí, porque no veo que estén dadas las condiciones, y es una mezcla muy compleja, la naturaleza de este virus, las exigencias sanitarias que impone, los riesgos a lo que nos somete, y la naturaleza del deporte que tenemos que poner en práctica. Además, hay otro tema. Una cosa es el profesionalismo, donde pueden jugar sin público por un tiempo determinado porque está la televisión, que le hace un aporte importante. Pero acá jugar sin público en esta zona, imposible. Buena parte del país, imposible. El fútbol profesional básicamente hoy está pagando los sueldos con adelantos de la televisión. Pero bueno, por eso es un negocio que va a tener que ponerse en práctica pronto, de alguna manera. En Alemania, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, uno de los fútbol profesionales que primero volvió es el alemán. Y estamos hablando de Alemania. El planteo a la presidenta Merkel fue, o se reinicia el fútbol o la mitad de los clubes, que son básicamente sociedades anónimas hacia allá, quiebra. Así que se hizo un protocolo muy estricto para jugar sin público y donde los principales clubes, como el Bayern Múnich, ceden parte de sus derechos de televisión en dinero para que se puedan repartir entre los otros. Claro. Esto es una cosa que acá es muy complicada, pero obviamente va a necesitar ponerse en práctica porque necesariamente si no, los clubes y los contratos van a volar por el aire. Pero eso puede ser instrumentable a nivel profesional, no en la realidad del ascenso para abajo, no ya de las ligas, de los clubes de ascenso. Todos los clubes de ascenso a fin de junio dejaron libre a sus jugadores. ¿Por qué? Bueno, porque no pueden tomar el compromiso de pagar un contrato para no competir, para no entrenar, y porque además sus propios ingresos por publicidad, por cuota societaria, también se han restringido enormemente porque el socio de fútbol paga su cuota social para ir a ver a la cancha, y eso tampoco está. Y esos clubes lo que pueden recibir de televisión es una coparticipación absolutamente menor que de ninguna manera sostiene el fútbol. Y acá en la liga es imposible abrir una cancha o pensar en competir si no se cuenta con los recursos, que siempre son escasos también, para pagar la policía, para pagar la seguridad, para pagar los árbitros, etc. Además hay otra cosa, hay equipos de la liga que traen jugadores de la zona de Rosario, de Buenos Aires, de otros lugares, de provincias vecinas, y digamos que ya esos jugadores, como está la situación ahora, si no mejorara en el conurbano, la capital, y bueno, sería difícil que puedan venir, porque después empiezan los problemas, ¿no es cierto?, los contagios y demás. Bueno, ya veremos qué pasa. Y ahí está, sí, por eso digo, la situación en Capital Federal, en los grandes centros urbanos, es donde más complicada está. Totalmente. Y, a ver, la decisión que toma AFA, como siempre, es mirando sus propios intereses. Y en todo caso, sus propios intereses, que son los intereses de los clubes más poderosos. Todo lo demás le importa poco y casi nada. Así que nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo de imaginación para ver cómo sobrevivimos a todo esto. En el medio está la cuestión estrictamente deportiva. Claro. Un jugador que pasa 6 meses sin entrenar, 8 meses sin competir, atrofia claramente su cualidad deportiva. Eso no hace falta que sea ningún estudioso para saberlo.
Totalmente. Y no se recupera tampoco en 15 días. No es que un receso de 6 meses, por más que vos puedas hacer algún tipo de entrenamiento individual, en el caso del fútbol particularmente, que es un deporte colectivo, sí, ¿no? el entrenamiento básicamente es colectivo también, más allá de que hay una parte de trabajo y de estímulo que por supuesto se pueden desarrollar a nivel individual y que en buena hora que se pueden hacer para que el deterioro no sea tan grande. Pero tampoco es una cuestión que se pone al día en 15 días. Así que yo creo que este año, de lo que serían las competencias oficiales para los fútbol de liga, amateur, están para mí perdidos. Habrá que ver si las cosas mejoran, armar alguna cosa amistosa o recreativa para transitar el año y ver con qué panorama se llega al inicio de la temporada próxima. Seguramente, empezarla más temprano, bueno, después se verá cómo sigue esto, ¿no? Bueno, Marcelo, muchas gracias y muy amable por todo este tiempo que nos dispensaste para Todo Fútbol, haciendo un recordatorio de la historia desde el punto de vista futbolístico, como jugador, como técnico, pero también un poco las cosas que nos van pasando a diario en estos tiempos, ¿no? Cuando uno ve, recordando, hace 13 años nevó en Venado Tuerto, por ejemplo, ¿no? Sí. Todo un tema, sí, ¿no? Y vos decís, ya pasaron 13 años, ¿no? Así como pasan los años y uno se acuerda de otras cosas también, ¿no? Sí, así que bueno, sí. Te agradezco tu tiempo. Esa es la película. Bueno, Marcelo, el agradecido por supuesto que soy yo y a disposición, como siempre, este tipo de programas, por supuesto que forman parte fundamental de todo lo que es el sostenimiento del fútbol, del deporte en este caso, pero del fútbol en particular, y del entusiasmo también, ¿no? De la divulgación. Sí. Así que yo saludo afectuosamente tu trabajo de todos estos tiempos, todos estos años. Y bueno, con la amistad y el respeto de siempre, Marcelo, hasta cualquier momento. Gracias a vos. Hasta pronto. Las Leñas Helados, 432-600. Telehelado. Date el gusto. Rectificaciones Santa Isabel. Rectificación integral de motores. Trabajos garantidos. Rectificaciones Santa Isabel. Teléfono 03462 490 690. Sarmiento 738, Santa Isabel. Comuna de Santa Isabel junto al fútbol regional, haciendo el cambio por usted. Avalce SRL, productores asesores de seguros. Operamos con prestigiosas compañías del mercado. Comercializamos seguros de automotores, integrales de comercio, granizo, combinado familiar, cauciones, responsabilidad civil, etc. Avalce SRL, Alvear 621, teléfono 438-222, 431-720, Venado Tuerto. Gustavo Canal, agente oficial Grupo Sancor, líder en coberturas que la gente necesita. Oficina General López 1585, teléfono 490-037, Santa Isabel. El programa que te inunda en el deporte más apasionado por todos. Lunes y viernes, desde las 18 horas. Conducido por Tato Díaz. Prepárate, pégate a la radio. A todo fútbol, por la 100.3. Tu casa con un mínimo anticipo y hasta en 30 cuotas fijas sin interés. Aprovechá esta gran promoción. Ahora podés llegar a tu casa. Llámanos al 0800-888-8030 o acércate al nuevo domicilio. Ovidio Lagos 67. Todos los útiles escolares que vos necesitás están en Impresos Newbery. Además, juguetería, folletos, formularios continuos, papelería en general. Impresos Newbery. Teléfono 03462 436 259. Avenida Jorge Newbery 1988, Venado Tuerto.
Cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. Tinglados y Galpones SRL, más de 20 años fabricando con calidad, una marca que inspira confianza. Construimos estructura tipo alma llena, cubre hidráulica de perfil conformado y ángulo, tinglado a 2 aguas de hierro redondo reticulado, pista tambo, tinglado parabólico de hierro redondo reticulado, galpón parabólico, galpón a 2 aguas con alero adosado. Atención personalizada. Visite nuestras obras terminadas y compare. Nuestro patrimonio es resultado, terminación, responsabilidad, seriedad. Tinglados y Galpones SRL. Desde áreas para toda la región. Avenida Sarmiento, esquina Corrientes. Telefax 03468 441 029. Arias, Córdoba, Argentina. Títulos oficiales. Escuela inscripta en el Ministerio de Educación. Abierta la inscripción en Avenida Falucho 699. Laboratorio Argentino. Horario de 8 a 12 y de 15:30 a 19:30. Preparamos alumnos desde hace 25 años. Nueva modalidad de curso online a distancia. Ingresá en www.recibidoresdegranos.org. Curso de recibidores de granos. Laboratorio Argentino. Muy bien, estamos llegando a la parte final del programa. Ya reflejamos con lo que pasa en nuestra región, con algunos de los protagonistas, agradeciendo enormemente el trabajo de nuestros compañeros, a José Bernasconi en cámaras y edición, por supuesto a Fernando, a Tato y bueno, todos y cada uno de los colegas de nuestra región, como lo mencionábamos en el comienzo del programa, a los canales que emiten A Todo Fútbol, Canal 65 Alejo Rural, el Canal 6 de Rufino, Canal 2 de Santa Isabel, el Canal de María Teresa, Canal 14 de El Hortondo y bueno, por supuesto el Canal 2 de Santa Isabel y muchísima gente más, a la cual le agradecemos, a Rafael Zunde también que nos acerca sus imágenes y bueno, al resto de los colegas que mencionábamos, a Javier, a Sebastián, a Jorge, a Alejandro y bueno, y mucha gente más. Con ellos tenemos contactos permanentes y además a la gente de la región, ¿no es cierto?, del país, con ellos tenemos contacto a través de estos torneos nacionales donde participan equipos de nuestra región. Hacemos contactos por lo que es Copa Santa Fe, Copa Federación, el torneo regional amateur, lo hicimos en su momento con el Argentino C, Argentino B, distintos torneos nacionales. Bueno, a todos ellos les agradecemos, a nuestros anunciantes y televidentes que están presentes frente a cada uno de los canales de la región y también a las redes sociales a través del Facebook y de YouTube, ¿no es cierto? Somos Clubes y A Todo Fútbol TV. A todos muchísimas gracias, será hasta dentro de poquitos días.